Y me encantan estos dos versículos, donde Dios mismo dice: he visto la aflicción en mi pueblo, he oído su clamor. Y el versículo 8 menciona: he descendido para librarlos. He decidido sacarlos a tierra que fluye leche y miel. He decidido sacarlos a tierra que fluye leche y miel. Este es un mensaje para la iglesia. Este es un mensaje para aquellos que un día fueron salvados por la palabra de Dios y por el mensaje de la salvación de la cruz en Cristo Jesús. Este es un mensaje para aquella iglesia que un día atendió la palabra de Dios, la recibió y dijo: yo acepto a Jesús en mi corazón como el único, suficiente y salvador de mi vida. Pero este también es un mensaje para aquella iglesia, para aquel pueblo que todavía ha recibido la promesa, pero aún está en el proceso de transición. Porque Dios ha dicho: he decidido sacarlos a una tierra buena. He decidido sacarte, hermano, he decidido sacarte, hermana, de la tierra de problemas. He decidido sacarte de ese mundo de dificultades. He decidido sacarte de ese ambiente de opresión, de enfermedad, de tristeza, de pobreza, de maldiciones. He decidido sacarte de esa atadura de la esclavitud. He decidido sacarte porque eres mi pueblo, para posicionarte en una tierra bendecida. Una tierra que yo la he consagrado para mi heredad, para mi descendencia, para mis hijos, para mi iglesia. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Todos pasamos problemas. Todos hemos recibido el mensaje de la salvación y pensamos que por recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón ya íbamos a salir de los problemas inmediatamente. Pero la realidad es que nos toca llorar. La realidad es que nos toca sufrir. La realidad es que nos toca luchar. La realidad es que comenzamos a ser perseguidos, no tanto como la persecución de los primeros discípulos, pero sí una persecución espiritual, ataques del enemigo de uno u otro lado. Pero gracias a Dios que Él vio que un día estábamos esclavizados, y conforme a la palabra de Efesios 2:1 dice: nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos por el pecado. Juan 3:15 dice: para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, Dios nos dio vida, y nos dio vida eterna, no cualquier clase de vida, sino vida eterna. Una palabra que se utiliza mucho en la traducción bíblica es la palabra vivificar. Vivificar. Y pasamos por alto la connotación del significado de esta palabra. La Nueva Versión Internacional no la traduce o no da el sentido, el espíritu de esta palabra. Pero el apóstol Pablo menciona que el vivificar es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio una vida nueva, y además de eso, de esa vida nueva, nos dio una vida en abundancia, nos dio una doble porción de vida. Eso significa que hemos sido vivificados para la gloria de Dios. Entonces, antes estábamos muertos, antes estábamos como Israel, esclavos en Egipto, pero por la gloria y la mano poderosa de Dios hemos sido arrancados del lobo cenagoso de este mundo. Hemos sido arrancados de las garras del pecado, y Dios nos puso en el camino, no ya en el destino, nos puso en el camino. ¿Para qué? Para que en el camino nosotros comencemos a madurar, a crecer, a desarrollar nuestros músculos espirituales, para que cuando lleguemos al destino estemos en la condición para tomar posición. Y es necesario que estemos en la condición espiritual y física para tomar posesión de la bendición de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Es como si, siempre he creído esto,
La bendición de Dios es como un baúl de tesoro, un baúl de monedas de oro. La bendición de Dios va a venirnos así. Pero si estamos débiles espiritualmente, si estamos inmaduros, si no hemos sido procesados aún, viene esa bendición sobre nosotros y no la soportaremos y la botaremos al piso y la desparramaremos, la esparciremos y no servirá de nada. Pero las dificultades Dios las permite en nuestras vidas. ¿Para qué? Para fortalecernos espiritualmente. Nuestros brazos y nuestras rodillas y están fortalecidas, tonificadas. Y cuando llegue la bendición de Dios en nuestras vidas, no estaremos con manos de muñeca, sino estaremos con manos de siervos que lucharon para conquistar esas bendiciones. Y llega la bendición sobre nosotros y la soportaremos. Por eso debemos estar en la condición para recibir la bendición. Pero ¿qué es necesario para que estemos en la condición para recibir la posición de la bendición? Marcos capítulo 4, versículos 3 al 15, se menciona la parábola del sembrador. El sembrador se le ha sembrado la preciosa semilla. Parte cae en pedregales, entre espinos, en el camino, y parte cae en buena tierra. Y mis amados hermanos, es el Satanás quien quita la palabra. En especial el versículo 15, la parte de la semilla cae en el camino, y vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Y esas aves que menciona aquí es el prototipo del Satanás, que es el que roba la palabra, el que quita la palabra, el que quita la fe. Porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? No por oír los cuentos de Condorito, sino dice por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito, la intención del Satanás? Es que esa fe, esa palabra que Dios nos da para que nuestra fe sea edificada, el Satanás lo que quiere hacer es arrancarla, quitarla de nuestros corazones para que nosotros ya no tengamos más sustento. Y mis amados hermanos, nosotros debemos amar la palabra de Dios. Creyente o cristiano, que se diga cristiano y que no ame la palabra de Dios, no llegará ni a la esquina. Un tiempo atrás, haciendo un paréntesis, Dios me ha permitido también ser líder de alabanza. Y un tiempo atrás comencé a dar un estudio bíblico sobre el Nuevo Testamento a los que pertenecían en el ministerio de alabanza. Y apenas empecé, a la vuelta de una semana, ya comenzaron a salir diciendo: yo voy a la iglesia para cantar, para tocar. Yo no quiero aprender más de la palabra de Dios. Yo no quiero saber nada de la Biblia. Yo quiero solamente cantar y tocar. Mire, mi amado hermano, esas personas no llegan ni a la esquina, no sirven para servir, no sirven para estar en el altar, porque la persona que está en el altar va a ministrar de la presencia de Dios. Queremos victoria, queremos bendición, entonces debemos estar en la condición espiritual para poderla recibir. Otro pasaje bíblico, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. ¿Están conmigo? Amén. ¿Ya se me durmieron? No. Nada más tantito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero, ¿qué dice ahí? Satanás nos estorbó. Estamos en el camino a la victoria. Estamos en el proceso de la transición a la victoria. Pero lo primero que debemos entender es que el Satanás es el que quita la palabra, la promesa que Dios sembró. Dios ha prometido bendecirnos, sanarnos, librarnos, restaurarnos. Pero el Satanás, ¿qué hace? Nos pone incredulidad, quita la palabra de sanidad y pone en nosotros una palabra de maldición: te vas a morir enfermo. Dios pone una palabra de prosperidad sobre nosotros y el Satanás viene y la quita y pone sobre nosotros una palabra de maldición, de pobreza. Dios pone una palabra de crecimiento sobre nosotros y el Satanás viene y quita esa palabra y pone en nosotros una palabra de división, de rencor, de resta. Esa es la obra del Satanás. Y encima, ¿qué más hace? Es que el Satanás estorba
lo que queremos hacer, lo que queremos trabajar, hemos sido estorbados. ¿Cuántas veces usted ha sido estorbado? ¿Cuántas veces el Satanás le ha robado la palabra que Dios ha implantado en su corazón? Venimos a la iglesia, recibimos una palabra de Dios, una palabra que tremendo. Termina el culto, lloramos, decimos, sí Señor, yo recibo esa palabra. Da la vuelta a la semana. ¿Y qué sucedió? El Satanás ya nos robó esa palabra y ya estamos nuevamente atados al yugo de la maldición. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas 5:1? Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estemos firmes con la palabra que hemos recibido de Dios. Estemos firmes. ¿Sabe qué? La fe actúa o se debe mantener aún sobre las circunstancias. Repito, la fe se debe mantener aún sobre las circunstancias. Aún sobre las circunstancias. Las circunstancias las manipula el Satanás y las pone de una manera contradictoria, opuesta a lo que la palabra de Dios nos habló. ¿Me estoy haciendo entender? Y entonces, ¿qué hace el Satanás con las circunstancias? Manipula nuestra fe, manipula nuestro corazón y nos hace creer, ¿me estoy entendiendo? Nos hace creer que la palabra que Dios nos dio nunca va a suceder. El profeta que nos profetizó se equivocó. El pastor que nos aconsejó comió mucho chicharrón y estaba distorsionado. Esa es la obra de Satanás, estorba. ¿Cuántas veces usted ha querido crecer espiritualmente? ¿Cuántas veces usted ha querido comprometerse con Dios de corazón? ¿Cuántas veces usted ha querido servir en la casa de Dios? ¿Cuántas veces usted ha hecho una oración? Señor, yo quiero servirte. Pero hasta el día de hoy no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque es el Satanás quien te está estorbando. Hay gente que ha dicho, yo desde el día de hoy me comprometo en traer mis diezmos a la casa de Dios. Y hasta el día de hoy no sucede nada. ¿Por qué? Porque es el Satanás quien te está estorbando para seguirte teniendo atado. ¿Cuántos han dicho desde el día de hoy yo me comprometo en leer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios? Ha pasado un tiempo y ¿qué sucede? Nada. Porque es el Satanás quien te está estorbando. ¿Cómo te estorba? Pon en nosotros incredulidad. Cuando Dios le llama a Moisés, capítulo 4 de Éxodo, versículo 1, el corazón de Moisés estaba lleno de incredulidad. No creía lo que Dios mismo le estaba llamando. Y esa es la artimaña de Satanás, que pone en nosotros incredulidad. No es que esas bendiciones no pueden ser para mí. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Perdónenme, poniendo en contexto, Moisés ve la zarza ardiendo, sube la montaña, llega ante la zarza, de la zarza sale una voz dulce, apacible, que dice, sácate el calzado de tus pies. Moisés se saca y comienza a tener ese confrontamiento con Dios. Moisés comienza a escuchar el llamado de Dios, está delante de Dios, ¿me estoy haciendo entender? Está con Dios al frente. Y cuando ya termina Dios de tratar con Moisés y dice, ya ándate, Moisés dice, pero no me van a creer. Yo me imagino que Dios se dio, Moisés, una más, te caigo, una más. Y ese es el logro de Satanás. ¿Cuántos aquí, de los que están aquí, han dicho eso? Dios les ha puesto una palabra y han dicho, no me van a creer, no me van a escuchar, no me van a atender, yo no voy a poder. Y esa es una artimaña de Satanás. Estorba nuestras vidas poniendo incredulidad. La segunda forma como el Satanás opera es levantando oposición. Y es cuando vemos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 13, que el faraón se opone a la obra de Dios. Éxodo 7:13. Y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mi amado hermano, lindo es decir, Dios, yo quiero servirte, lindo. Pero del dicho al hecho hay mucho en medio.
Yo quiero servirte, yo quiero seguirte, Señor. Pero primeramente, cuando queremos hacer, yo quiero cantarte, mi Dios, y coge el micrófono. Empiezan diciendo esto. Hermano, estoy un poquito gripado. Perdonarán cualquier error. Desde ahí ya están con incredulidad. Desde ahí ya no sirve nada. Porque eso es incredulidad. No creyeron que Dios les llamó. Alguien va a predicar y dice, ay, disculpa, yo no he estudiado teología, pero yo, de parte de Dios, disculparán cualquier fallito, disculparán cualquier errorcito. Desde ahí ya eso es incredulidad, ya no está el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios a Ezequiel, capítulo 1? No tengas temor delante de ellos para que yo no te quebrante. Es decir, Ezequiel, cuando vayas a hacer mi obra, párate como hombre, párate valiente y cree. No des cabida a la incredulidad. Mi hermana, mi hermano, usted quiere comenzar a predicar, párese como hombre, caramba. No estará con miedo de alzar la voz, ablotándose la voz, hermanos. O solo con los ojos cerrados, con miedo, con vergüenza. No, abra los ojos, predique con vehemencia, predique con coraje la palabra de Dios. No está hablando mentiras, está hablando la verdad. Entonces la verdad se habla con voz clara y fuerte. Primera artimaña del Satanás es que nos pone incredulidad. Segunda artimaña es que levanta oposición. ¿Y cuántos no hemos recibido oposición? Empezando desde la propia casa. ¿Quién nos juzga más? Los que están en nuestra casa. Pero tú eres así, tú eres asado y predicas y oras y dices así asado. Discúlpeme, si ya fuésemos perfectos, el Señor ya mandaría su carro como a Enoch y nos llevaría en su pichirilo. Ya seríamos traspuestos. ¿Quién no ha sufrido oposición? El faraón se levantó en oposición contra el pueblo de Dios. El faraón se levantó para oponerse. El Satanás se ha levantado para oponerse, para que nosotros no alcancemos el cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios para nuestras vidas. Números capítulo 13, versículos 26 al 29. No vamos a alcanzar a leer todo eso, pero por lo menos abra ahí su Biblia. Números capítulo 13, versículos 26 al 29. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y ellos comenzaron a decir, esa es una tierra buena, sí, pero ahí habitan gigantes. Ahí hay gigantes y nosotros para ellos somos como langostas. El Satanás levanta gigantes para amedrentarnos y decirnos, tú no puedes, tú no vas a alcanzar, tú no serás sanado. El Satanás te pone una radiografía con un tumor grande y te dice, tú no vas a ser sanado, pero en el nombre de Cristo Jesús te declaro sano. En el nombre de Cristo Jesús recibe sanidad. El Satanás levanta gigantes y te muestra una factura enorme del banco que te van a embargar la casa. Ese es el gigante, pero en el nombre de Cristo Jesús, por la palabra de Dios te digo, esta factura tú la vas a cancelar con creces y saldrás bendecido. El Satanás levanta gigantes para que tú no te levantes, para que tú no le creas al Señor, para que tú te detengas, pero el Señor te dice, iglesia, sigue avanzando, iglesia, sigue caminando, estás en el trayecto a la victoria, no te quedes en el camino, no te ahogues a la orilla, nada un poquito más. Ya va a llegar tu bendición. Iglesia, nada un poco más, que ya va a llegar tu bendición. El Satanás saca todo eso. Otra artimaña que el Satanás utiliza es lanzarnos maldiciones. Números 22, desde el versículo 6 en adelante, se menciona cómo Balaam quiere maldecir al pueblo de Dios. Quiere lanzar maldiciones contra el pueblo de Dios. Así también nos han maldecido. Nos han dicho, ustedes latinos, negritos, feos, pobres, no van a lograr nada. Indoctos, iletrados. Pero olvidamos que la palabra de Dios dice que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Otra artimaña que utiliza el Satanás es que nos hace caer en pecado. Números 25 en adelante. Se menciona que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque sobre el pueblo de Dios estaba la bendición de Dios. Pero ¿qué hizo Balaam?
Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, diciéndole a Balac: mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero ¿sabes qué podemos hacer? Saca a las mujeres más bonitas de tu pueblo, sácalas, vístelas así solamente con bikini, mándalas al desierto a los israelitas y que ellas les digan: ay, me cogen. Me hago entender, ¿no? Entonces, así el pueblo de Israel comenzó a pecar con las hijas de Balac, del pueblo de Balac. Y ahí por el pecado se rompe, se cae la protección de Dios y nos alcanzan las maldiciones. Mi amado hermano, mientras la iglesia ande en santidad, mientras la iglesia ande rectamente, siempre tendrá a su favor el respaldo del escudo protector de Dios. Pero cuando la iglesia comienza a jugar a las quemaditas, si me hago entender ahí, me tocan, no me tocan, lo toco, no lo toco, lo toco, no lo toco, lo hago, no lo hago, un pasito para aquí, un pasito para acá, un pasito para aquí, un pasito para acá. Comenzamos a jugar con el pecado inmediatamente. No estamos tal vez de lleno en el pecado, pero por ese simple coqueteo con el enemigo se cae la protección de Dios y el Satanás hace con nosotros lo que a él le da la gana. Y sabe que usted puede leer en su casa esta porción, pero hubo una gran mortandad. La ira de Dios salió contra los israelitas y comenzaron a morir. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte, y la artimaña de Satanás es quererte hacer caer en pecado. La artimaña de Satanás, joven, es quererte hacer caer en el pecado. La artimaña para aquellos pastores que están levantándose con el poder del Espíritu Santo de Dios, la artimaña de Satanás para tu vida, si me estás escuchando, es quererte hacer caer en el pecado. Para aquellas mujeres que quieren levantarse como intercesoras, como guerreras espirituales, la artimaña de Satanás es quererles hacer caer en el pecado. Y nosotros nunca debemos estar coqueteándonos con el pecado, sino siempre ser sobrios. Nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Todos revestidos de humildad, sabiendo que el que cree estar firme, mire que no caiga. Cuando Dios nos bendice, haga lo que haga el enemigo, no puede quitarnos esa bendición, excepto que nosotros la soltemos. Cuando Dios nos bendice, haga lo que haga el enemigo, no puede tocarnos, excepto que nosotros soltemos la bendición de Dios con el pecado. Y al suceder esto, la forma de volver al camino es con actitudes drásticas, no a cuentagotas. Hay personas que tal vez ya cayeron, hay personas que tal vez ya fueron derribadas, hay personas que tal vez ya sufrieron, ya lloraron, ya lamentaron ese duro trayecto de la caída. Pero mi amado hermano, yo le quiero decir que la única forma de regresar es con actitudes drásticas.